a la epístola a los Hebreos, capítulo número 12. Es algo que el Señor quiere que sigamos estudiando, predicando, enseñando. El capítulo número 12, vamos a leer el versículo número 12. 12 y 13. Quizás vamos a tratar de llegar hasta el 14, porque no creo que podamos pasar de ahí. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, no hay palabras para agradecerte el tiempo en el cual nos encontramos, de congregarnos en tu nombre, de poder estar juntos con nuestros hermanos que también han sido lavados por tu sangre, escrito sus nombres en el libro de la vida. También tu presencia, tu alabanza y ahora tu palabra, Señor, es la mejor dicha que el hombre que ha nacido de mujer puede tener. Señor, gracias por este hermoso privilegio, que podamos un día ponderarlo y ubicarlo como una prioridad o la principal de las prioridades en nuestra vida. Señor, háblanos de tal manera que podamos entender y comprender tu propósito para este día al oír esta palabra. Señor, anula mi humanidad, palabras humanas que no sirven para nada, anúlalas, y que tú, bendito Dios, puedas hablar a través de mi ser. Bendice a tu pueblo, por favor, porque tu pueblo necesita tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, sujetamos toda hueste, toda potestad, todo espíritu contrario, todo principado que se mueve en el municipio de Antiguo Cuscatlán, lo sujetamos y lo establecemos debajo de la planta de nuestros pies, a fin de que tu pueblo pueda recibir con libertad. Quitamos los estorbos, traemos cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, hermano, tome su asiento. El tema es pereza y depresión. Pereza y depresión. Es algo que es suficiente para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Fíjese que, no sé si fue el domingo pasado o hace 2 domingos, no me recuerdo si fue así, compartíamos, no fue el domingo pasado, compartíamos sobre el punto relevante del versículo número 15, y tal vez le pido a los hermanos que me pongan el siguiente versículo, solo como un recordatorio de cuál era el propósito de la enseñanza en esa ocasión, que tiene que ver con el contexto que hemos leído del versículo 15. Versículo 15. El versículo 15. Estoy repitiendo porque no lo han puesto el 15, por lo que no me ven y solo me oyen. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Se acuerda el tema de que se enfocó en que podemos dejar de alcanzar el propósito de Dios? Podemos dejar de alcanzar lo que es necesario para nosotros. Y el Señor me permitía enfocarme más que todo en la santificación. La santificación como palabra absoluta, pero dividida en 3. Así como tenemos un solo Dios, no hay 2 dioses, es un solo Dios. La esencia manifestado, o sea, el Altísimo, el Elión en español, el Elión, que viene de la palabra hebrea traducida al español,
El Eleón, que es el Altísimo, es la esencia, manifestado en el Padre, manifestado en el Hijo y manifestado en el Espíritu Santo. Esa es la manera en la cual Dios se ha dado a revelar a la humanidad. Entonces, aquí nosotros hoy venimos y tocamos el punto, y lo voy a tocar brevemente, de la santificación en su totalidad, dividida en santidad al espíritu, santidad al alma y santidad al cuerpo. La primera y la tercera le pertenecen a Dios. La segunda nos pertenece a nosotros, aunque Él siempre obrando para que nosotros la alcancemos. Así como cuando el Señor le dijo a Israel que iban a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos fueron a la lucha, pero el respaldo lo tenían. Ellos iban a pelear, pero la victoria se las iba a dar el Señor. Entonces, y eso se pudo comprobar en todas las ocasiones o todas las veces que ellos creyeron en la palabra del Señor. Y cuando no fue así, fueron derrotados. Esto es exactamente el conflicto que nosotros como cristianos tenemos en nuestra alma. Porque cuando nosotros le creemos al Señor, somos respaldados por el Señor. Pero cuando nosotros dudamos, somos derribados, somos derrotados. Entonces, el propósito de Dios no se cumple, no porque Dios no sea poderoso, sino porque la parte humana falla. Entonces, a esa conquista de la tierra de Canaán, a esa conquista de nuestra alma, se le llama la santidad progresiva, porque va en aumento hasta que el día es perfecto, como lo dice el proverbio. Entonces, la primera y la última le corresponden a Dios, que es la santificación al espíritu y la transformación del cuerpo, que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, ni por la santidad del espíritu, porque es por gracia, porque no podemos agradar a Dios para lograrlo, por eso lo hizo Cristo. Él cumplió la ley y pagó el precio del pecado. Esta es la muerte segunda, no solamente los vituperios que son extremos, los vituperios en la vida que estuvo sobre la faz de la tierra, en ese proceso que Él comenzó a encaminarse hacia la cruz. Eso no es nada, eso lo puede hacer cualquier hombre. Pero la muerte segunda, el que Él descendiera a las partes más bajas de la tierra, a los infiernos, y pagar el precio por nosotros, eso era imposible, y es imposible para el hombre poderlo lograr, pagar o hacer, porque Él murió voluntariamente, murió, pero el Padre, por la obediencia perfecta que estuvo en Él, aunque se hizo pecado por nosotros, que ese era el propósito, no fallar y hacerse pecado, nunca pecó. Entonces solo el Padre podía levantarlo con el poder del Espíritu, y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros por haber creído en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos hace salvos. No nos hace salvos el que usted tenga un buen comportamiento, que es necesario porque aquí lo estamos viendo, pero eso no lo hace a usted salvo. Eso lo hace a usted tener una vida de paz y una vida de victoria sobre esta tierra, una vida más que vencedora o una vida abundante. Entonces, la santificación en el espíritu, eso solo Dios lo puede hacer, y la transformación del cuerpo, solo Dios la puede hacer cuando al final de la trompeta, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Esa es la santificación en el cuerpo, pero en medio tenemos el alma. Y el apóstol Pablo lo aclara en su carta a Tesalonicenses y también en su carta a los Corintios, que el espíritu y el cuerpo son de Dios. Y ahí no menciona el alma. Es porque nosotros tenemos que rendir esa alma y no la podemos hacer sin el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo sin que nuestro espíritu sea santificado. Por eso es necesario aceptar a Cristo. De lo contrario es imposible. Entonces, y hablo de una aceptación genuina, no una aceptación del diente al labio, ni de una aceptación de levantar la mano solo para salir del compromiso, o para complacer a mi mamá, o para complacer a mi hermano, complacer a mi tío, a mi abuelo, o a la persona que nos está fastidiando porque nos levantemos para aceptar a Cristo. Por eso se hace. Pero pienso yo de que deberíamos de dejar que sea la palabra de Dios quien obre
y el Espíritu. Si el Espíritu ya comenzó a obrar en la persona, miren, no sé por qué me he metido a esto. Pero si la persona no es dirigida, guiada, trabajada, podríamos decir, no me gusta esa palabra porque lo ocupan mucho en asuntos de brujería, pero trabajada, aunque la palabra no tiene nada que ver con la brujería, trabajada por el Espíritu, imposible que esa persona se convierta. Pueden levantarlo de su asiento y aumentar la estadística. Disculpe, no voy a entender más, no me estoy dirigiendo a nadie. Pero eso no hace nada en el cielo. Ese nombre no es escrito en el libro de la vida. No hay fiesta en los cielos porque Dios sabe que no hay arrepentimiento. Amén. Entonces dice el Señor que por cada uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Entonces, por eso le digo que no se puede lograr la santidad progresiva, aunque nos corresponde parte de ella a nosotros, porque tenemos que disponernos, porque debemos de someternos para que la obra del Espíritu funcione en nosotros y nosotros podamos lograr nosotros esa santidad progresiva. Ya van a darme volumen, no se preocupe. Yo creo que hemos pagado la luz, pero bueno. Hoy hemos pagado la cuenta del teléfono. ¿Es el micrófono? ¿Cambio? No. Ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se oye, aquí se oye. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Disculpen estos momentos. ¿Se oye atrás? No. No, ¿verdad? Bien. Bien. ¿En qué estábamos? En la santidad progresiva, ¿verdad? No se preocupe, ya vamos a superar los estorbos. Por algo me metí a esto o me metieron a esto. Lo que quiero llegar, porque tiene que ver con lo que voy a comenzar a compartir del texto que hemos leído. Y es que la santidad progresiva no se puede lograr sin el Espíritu Santo. Entonces, en todo es Dios. ¿Hay alguna aportación del hombre? No la hay, aunque no me estoy contradiciendo de que hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero esa parte que nos corresponde a nosotros no la lograríamos si no es por el Espíritu Santo. Entonces, en todo es Dios, y eso lo menciona el apóstol Pablo cuando todo se ha sujetado a los pies de Cristo y Cristo está sujeto al Padre, entonces el Padre domina en todo y en todos. Entonces queda claro de que hay una obra que hacer de parte de nosotros, pero solamente la podemos hacer si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Si no, no existiría en nosotros el libre albedrío. El libre albedrío comienza o inicia en nosotros desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo y voluntariamente, porque el hecho que aceptemos a Cristo no significa que nosotros vamos a ser unos como robot, que vamos a actuar por la orden del Espíritu. No, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos revela, el Espíritu nos convence, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de poder someternos o no someternos, de ser obedientes o no ser obedientes. ¿Es una desventaja? Sí, pero el propósito de Dios es que usted rinda su corazón. El propósito de Dios es que usted rinda su voluntad. Si no lo
no lo logramos es porque nosotros no le permitimos al Señor. Y eso es el problema que muchos tenemos, de que tenemos grandes conflictos, grandes luchas y grandes batallas, porque lamentablemente no somos sensatos, no somos sabios, no hemos madurado en lo espiritual, y esa falta de entrega es la que nos hace tener a nosotros muchas derrotas y muchos sinsabores. Y si estamos hablando que de una carta dirigida a hebreos convertidos, convertidos a Cristo, si estamos hablando de una epístola, de una carta a una parte del cuerpo de Cristo, entonces tiene sentido lo que acabo de explicar de por qué algunos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso nos está mostrando que nosotros como cristianos podemos tener graves conflictos, pero la culpa no es de Dios ni la culpa es de la palabra de Dios, sino de nosotros, los que tenemos el Espíritu y no le permitimos al Espíritu tener el dominio y el control de nuestro ser. Y es por eso que le decía que ahí es donde está el libre albedrío verdadero. Antes de conocer a Cristo no teníamos libre albedrío, sencillamente obedecíamos a la concupiscencia, a la pasión carnal que había en nosotros, a la inmoralidad nata y heredada también en nuestra vida después del nacimiento, heredada en el sentido de imitar todo lo sucio y todo lo que nos contaminó desde nuestra niñez. Entonces no teníamos jamás libre albedrío. No, yo fumo porque yo quiero fumar, yo tomo porque yo quiero tomar, yo tengo mujeres porque yo quiero tener mujeres, yo voy a tal parte porque yo quiero ir, yo voy a tal parte porque tengo para pagar. Ese no es libre albedrío. Ese es que nosotros éramos dominados por el príncipe de las tinieblas y en todo era desobediencia. Hasta que venimos a Cristo y le permitimos al Señor que domine nuestra vida, y el Señor nos deja a nosotros la libertad para que nosotros le obedezcamos o no le obedezcamos. Él quiere ser Señor de su vida porque usted le permite a Él ser Señor. Él no quiere ser Señor de usted imponiéndole, porque ese no es señorío. El señorío de Cristo es que nosotros le permitamos y le digamos: Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Señor, yo quiero que tomes el control de mi vida. Señor, yo quiero que gobierne. Este solo lo hace un entendido, porque puede mirar, hacer una vista retrospectiva y decir: en 20, en 30 años, en 40 años, nunca he podido hacer algo bueno, ni ser libre de mis concupiscencias, ni de mis herencias. Entonces, estoy convencido de que no ha sido una vida buena para mí, ni para mis semejantes, ni para mis cercanos, ni para mis amados, etcétera. Entonces viene y dice: no, yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para el Señor, que el Señor haga conmigo lo que Él quiera y cumple el propósito por el cual Él me creó en el vientre de mi madre. Ese es libre albedrío. El ya no querer hacer lo que siempre hacíamos, ese es libre albedrío. El decir: ya no quiero hacer eso. Antes lo hacíamos, creíamos que porque nosotros éramos dueños. Nunca hemos sido sin dueño. Antes éramos del príncipe de las tinieblas y ahora somos del reino de la luz. Entonces nunca hemos sido libres. Todo depende qué clase de dueño quiere tener. Eso hace la diferencia. Pero usted no puede decir: yo me mando a mí mismo y yo hago lo que mi vida es lo que yo quiero. No, o le obedece a uno o le obedece al otro. Por eso Jesús dijo: el que no es contra mí es. O sea, si no es mío, es del otro. Es bien feo lo que estoy diciendo, pero también es una verdad, y esas son las cosas que la gente no logra entender, y es por eso que no quieren nada con Dios, porque desconocen realmente lo que es la vida en Cristo. Entonces, qué importante es que estamos enfocados en que no dejemos de alcanzar la gracia. Y ya vamos a llegar a esos puntos. ¿Qué cosas son las que nosotros debemos de alcanzar? Ahora, ¿por qué no las alcanzamos? Bueno, porque lamentablemente, a excepción de aquella santificación que estuvimos compartiendo, hablamos de una pereza. La Escritura habla de una pereza y habla de una depresión. ¿Cuántos seremos perezosos? Y no lo sabemos.
¿Cuántos estaremos en un estado depresivo? ¿Cuántos vivimos en depresión siempre y no lo sabemos? Porque el hecho que usted en determinado momento usted disfrute una conversación, una reunión, en determinado momento usted disfrute un evento, en determinado momento usted se sienta bien, se sienta contento, no significa que ha desaparecido la depresión. Una vez pasa ese momento, por cierto, muy fugaz, y usted vuelve otra vez a hundirse, significa que usted tiene, o mejor dicho, o tenemos una depresión crónica, que no queremos aceptarla como el que bebe dice, yo no soy borracho. Ese no sabe que desde el momento que ingiere un trago ya se convirtió en bebedor. Entonces, muchos defendemos lo indefendible. Muchos queremos, sin decirlo, expresamos felicidad y no somos felices porque se nos puede notar en nuestro comportamiento, se nos puede notar en nuestra actitud y a veces nuestros propios ojos nos delatan o nuestro propio cuerpo nos delata. Por eso aquí el apóstol dice, por lo cual levantad las manos. Óigame, ¿que acaso los hebreos convertidos así andaban caminando? No. No se refería a las manos literalmente de su cuerpo, pero esa parálisis en las manos, esa atrofia en el miembro manifiesta una invalidez. En lo espiritual es igual. ¿Cuántos verdaderamente o figurativamente, pero verdaderamente andaremos espiritualmente con las manos caídas, con las manos paralizadas? Y me estoy refiriendo a la pereza espiritual, porque el apóstol se está refiriendo a la pereza espiritual, no a la pereza secular, porque para eso no hay quien lo gane. Pero en lo espiritual somos perezosos. Y no solamente somos perezosos, sino que estamos deprimidos. ¿Y quién es responsable de esa depresión? Tenemos que descubrirlo. Entonces, el apóstol, fíjese bien, para poder llegar a entender esto que estamos viendo del versículo 12 en adelante, y también para llegar a alcanzar esa gracia que nos espera, porque esto es lo más precioso, nos espera esa gracia. Nosotros somos los responsables de diferir el tiempo de obtener esa gracia, porque cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, tanto a los corintios como el escritor a los hebreos, les dice que muchos de ustedes deberían de ser ya. Entonces, ustedes han diferido el tiempo de ese don para ejercerlo, o el tiempo para ejercer ese ministerio, o esa vocación que viene de Dios, o ese don irrevocable que Dios le ha concedido. ¿Quién es el responsable de no estar siendo maestro cuando debería de ser ya maestro? Nosotros. ¿Acaso falló Dios? No. ¿Acaso falló la palabra? Tampoco. ¿Acaso falló el ministro? Tampoco. Pablo dice, ustedes deberían de ser ya maestros y no lo son. Ustedes deberían de ser ya maduros y no lo son. Hay que hablarles como a niños cuando se les debería de hablar a ustedes como adultos. Por eso muchos de nosotros, hermanos, somos como cristales. No nos pueden decir una verdad, no nos pueden decir algo real porque nos anulan, porque nos empañan, nos opacan, porque nos derriban, porque nos deprimen y nos inutilizan nuestras manos. Nos volvemos inútiles y nos volvemos depresivos porque no podemos manejar algo que es una verdad. No la podemos manejar. Y esa es la preocupación del apóstol. No solo es de levantar las manos, sino el proceso que nos llevará a poder rehabilitarnos. ¿Cómo recuperar el miembro atrofiado? Cuando alguien tiene un miembro atrofiado y lo llevan a la terapia,
No llega de un solo haciéndole así. No, no puede ni levantarlo. Tiene que comenzar quizás con los dedos y hacer un esfuerzo. Y hay un precio que pagar porque duele. Hay que comenzar despacio y le empiezan a exigir más de lo que usted puede, porque ese es el objetivo. Hacer más de lo que usted puede, si no, nunca va a pasar de ese pedacito. ¿Y cuántos de ustedes o de nosotros nos hemos quedado en ese pedacito espiritual? ¿Cuántos nos hemos quedado ahí en esas sillas que hace unos días nos dijeron una palabra bien feíta? Gracias a Dios que se la dijo el pastor, si no, se va de la iglesia. Y algunos se van siendo el pastor que se las dice. ¿Cuántos se han quedado ahí estancados? ¿Cuántos se han quedado nepios o nepiones? Enanos, sin crecimiento. Y lo peor que el niño se caracteriza por ser caprichoso. Amén. Para llegar a esto, fíjese que quiero que leamos el versículo número 3. Y dice aquí el escritor. Mire qué importante esto para poder llegar a lo que el apóstol Pablo habla el apóstol a los Hebreos habla en el versículo 12. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Y aquí está hablando de la santidad progresiva, porque ya fuimos santificados. Entonces, comprenda que toda la enseñanza que dimos sobre la santificación era para que usted y yo comprendamos que cuando dice que nadie verá al Señor, no se está tratando de que yo tengo que ser santo para verlo, no, tengo que ser santificado en mi espíritu, de lo contrario yo no puedo verlo, así como tengo que ser santificado en mi espíritu para poder tener una santidad progresiva en mi alma. Si no tengo al espíritu, no puede mi alma ser restaurada. Entonces, mire qué importante lo que dice: para que participemos de su santidad. Y sobre esto es que me quiero enfocar en esta mañana con la ayuda del Señor. Darme a entender, le pido al Señor, y que usted pueda comprender lo que se le está enseñando. Amén. Déjeme ver, estábamos en el versículo número 10, ¿verdad? Y el 11 dice: es verdad. Y esta es una realidad en la vida espiritual, así como fue una realidad en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y aún en nuestra juventud, donde no estábamos agradados con que nos corrigieran ni nos castigaran o que nos prohibieran. Jamás fue de gusto nuestro. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina, es verdad que ninguna corrección, es verdad que ningún castigo al presente parece. ¿A quién le va a gustar que le den con una vara? En el caso nuestro no nos daban con una vara, nos daban con un cincho o con lo que tuvieran en la mano o al alcance. ¿Y a quién le agradaba? A nadie, al contrario. La mayor humillación no era tanto porque mereciéramos el castigo o el chancletazo, sino por la chancleta que nos aventaban, que era humillante. Que nos dieran con un garrote era humillante.
que nos aventaran el vaso que tuvieran en la mano. Era humillante, no tanto por lo que lo merecíamos, sino por la acción, el objeto, que como que no éramos con valor, que cualquier cosa, hasta nos podían haber matado. Bueno, algunos papás quisieran hasta matarnos con eso. Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron, pero el hecho que perdieran la cabeza y nos aventaran cualquier cosa, es porque no les importaba que muriéramos. Eso era humillante para nuestra alma. Así como usted, cuando usted corrige a un niño que no es suyo, usted está violando el alma de ese niño porque sabe que usted no es su nana, ni que es su papá tampoco. Por eso es el problema de los daños que tenemos de los tíos, porque se atrevieron a corregirnos y ellos no eran nuestros padres. Y eso pasó también con nuestros abuelos, que ellos no eran nuestros padres y se atrevían a castigarnos. Ve toda la sanidad que necesitamos. Somos personas bien dañadas. Y es por eso que usted aquí no se debe de sorprender de encontrar gente deforme, porque también usted es deforme. Aquí todos somos deformes. Lo que pasa es que nos cheñamos bien para que no se nos note, por lo menos en lo natural, pero lo espiritual no lo podemos esconder. Y en eso sí, yo quisiera que el Señor nos permitiera a los cristianos ver la deformidad del inconverso para que no nos casemos con ellos. Porque veríamos un monstruo, hablo espiritualmente. Pero nosotros no lo entendemos, porque hoy nosotros dejamos de tener la deformidad humana y tenemos la imagen de Cristo. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después, y esto tiene que ver con el trato, por eso estoy haciendo énfasis, porque quiero hablar del trato, pero después da fruto. Oiga, qué lindo. Ah, hermano, ¿y por qué cree que usted me pregunta, mira hermano, ¿y cuánto es 9 por 9? 81, le digo yo. Ay, hermano, qué inteligente. No, los grandes hinchazos que me daban por no aprenderme las tablas. Ahora no necesito de calculadoras como los de la nueva generación, y no hablo de la Pepsi, que hasta para una multiplicación, división, etcétera, tienen que buscar, si no, ponchados. Pero pobrecitos, no tienen la culpa ellos, es el sistema que los quiere tener así, y ellos no pueden salir y escapar por su propia vida. Como decía una vez el hermano, solo opciones no pueden resolver. Y lo digo con tristeza y no es culpa de ellos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué tiene usted alguna madurez? Le aseguro que usted me puede dar testimonio de que usted ha pasado por unas cosas como el trapiche. Usted puede decir, mire, mi casa, mi trabajo, mi universidad, mi escuela, mi colegio, mi familia, etcétera, es un lagar. Y el lagar, para los que no saben, es el lugar donde se pateaban, no se pisoteaban, pateaban, para que entienda. Pateaban las uvas, las olivas, las olivas. Y se exprimía y se sacaba el aceite, igual con las uvas. Amén. Ahora, después de una disciplina, viene una corrección. No puede haber corrección en el Señor, igual que en lo físico. No puede haber una corrección si no antes hay una disciplina. Hay que disciplinar, y a eso se estaba refiriendo el escritor. Entonces, esto es que una vida santa es necesaria que sea disciplinada. Fíjese bien, qué tremendo. Para tener esa vida santa, esa vida de santidad progresiva, es necesario que nosotros seamos disciplinados. Si no hay disciplina, no hay una santidad progresiva en nosotros. No puede haberla de otra manera. Hablo espiritualmente. Es como que usted deje a un niño a la buena de Dios, es el dicho. Como la semilla que es llevada por un pajarillo en sus heces, o de feca por allá y allá la bota, y esa semilla ahí queda a la buena de Dios. Esa semilla
de alguna manera germina por pura misericordia, porque es un, como le dijera, es una bondad de Dios tanto para los hombres como para los animales. Entonces el pajarillo lleva la semilla y allá cae en determinado lugar, y ahí el rocío, la poca tierra, el sol que le llega, a la buena de Dios germinó y a la buena de Dios creció. Si usted deja a un niño a la buena de Dios, usted sepa, comprenda o entienda y comprenda que usted está dejando que en él se esté formando un monstruo. Y muchos padres no entendemos que es mejor llorar cuando ellos son niños que llorar cuando ellos son viejos. Porque llorar con ellos cuando son niños es porque nosotros los hemos corregido, los hemos disciplinado, los hemos castigado inclusive, y lloramos con ellos porque nos duele castigarlos, pero es necesario, y no está llorando por ellos después allá en una prisión, peor, enterrados en un cementerio. Para el que tenga oídos. Esto se logra cuando somos disciplinados, y esto es lo que le llamamos trato. Esa disciplina es el trato que Dios tiene que hacer con nosotros. Por lo tanto, la santidad progresiva es el fruto del precio que se paga. Fíjese bien. Por lo tanto, la santidad progresiva es el fruto del precio que se paga por nuestros pecados. Es el precio que se paga por nuestros errores. Es el precio que se paga por nuestras propias indulgencias. Y es el trato que se paga porque los demás, ya sean nuestros padres, nuestras autoridades, son indulgentes con nosotros. Si nosotros somos indulgentes con nosotros mismos y somos indulgentes con nuestros hijos, los estamos exponiendo a ellos y nos estamos exponiendo a nosotros a que Dios tenga que tratar con nosotros, porque esa deformidad tiene que ser desaparecida de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Porque de ello va a depender nuestras decisiones, de ello va a depender nuestros gustos, de ello va a depender nuestras inclinaciones. ¿Por qué su hijo se fija en una inconversa? ¿Por qué su hija se fija en un inconverso? Porque su inclinación la lleva a ello. ¿Y quién es responsable? El papá, la mamá que no disciplinó, no corrigió. Y eso es lo que uno lucha y lucha y lucha, diciéndole a los padres nuevos con esos bebés: por favor, no lo deje que haga lo que él quiera. No lo deje. Mire, a mí no me importa, yo no voy a estar, yo no lo voy a mantener cuando sea un adolescente, cuando salga preñada, cuando tenga un hijo, el varón, cuando no tenga de qué comer. A usted le va a tocar tenerlos ahí arrimados, a él, a ella, a él y a sus hijos. Yo no voy a estar cuando usted no tenga cómo resolver los conflictos que genera un nuevo matrimonio en un matrimonio viejo, donde uno no tiene ni voz, ni voto, ni veto, porque está arrimado. Cuando todas las cuñadas lo vean mal, cuando sus suegros lo humillen. Entonces, cuando no hay disciplina, cuando no hay trato, por eso Dios trata. Y si usted es una persona que no se le acaban los tratos, primero reconozca su deformidad y segundo reconozca la misericordia de Dios, que quiere que usted ya deje de ser un monstruo, aunque se vea bien bonito. Y por más lentes finos que compre y se ponga, y por más que se pinte el pelo y ande ropa de marca, usted es un monstruo y yo también. Y Dios nos trata y a veces queremos huir de los caminos del Señor porque ya no aguanto. Aunque te vayas a lo más alto, de ahí te va a hacer descender el Señor. Y si te vas a lo más bajo, de ahí te va a sacar. Y si te vas al mar y a lo más profundo, ahí te va a enviar a Leviatán. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. Por eso Pablo dice: el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. No podrá subir aunque te vayas a la iglesia más recóndita. Ahí te hablará el Señor.
Jonás. No huimos. Y se lo digo porque lo he vivido. He huido de algunas cosas, hablo ministerialmente. He huido de unas cosas de Dios y qué tremendo lo que Dios me habla. Y yo digo, Señor, no puedo huir de ti. Y gracias a Dios que lo entiendo, hermano. No debemos de ser indulgentes con nosotros mismos. Yo me merezco este postrecito. No voy a hablar de otras cosas. No sea indulgente con usted mismo. De repente va a caer con soponcio. No sé qué es eso, pero búsquelo ahí en el diccionario hebreo de mis abuelitos. Es el precio que se paga por nuestros deslices, por nuestra pérdida de la cabeza, por la pérdida de nuestros valores, por la pérdida de nuestra, ¿cómo le podría decir? De nuestro carácter. Perdemos el carácter cuando nosotros no somos tratados. Perdemos el carácter. Entonces, Dios nos trata para que recuperemos nuestro carácter. Fíjese que en el versículo 3, quiero que me lo pongan, el 12:3, dice una palabra muy linda. El 12:3 dice, solo la primera palabra, imagínense. Considerad. Ay, hermano, yo ya no aguanto, mire, yo siento que nunca salgo de esto. Y dice el apóstol, considerad. Mire, yo siento que no progreso. Porque no progresas. Es que si progresara, ya no estuvieras donde estás. Y hablo espiritualmente, hablo en el Señor. Porque cuántos de nosotros, hermanos, el Señor sabe que el día que nos prospere, nos pierde. Y lo perdemos. Fíjese que, si le soy honesto, hay personas en Cristo, hermanos, conocidos, cercanos de la iglesia, que se le acercan a uno y dicen, hermano, yo quisiera realmente salir de esta situación. Y yo digo por dentro, si supiera que estás preservado. Yo mientras nunca tuve un 5 en la bolsa, nunca tuve novia. Es que da pena no tener ni para una gaseosa. Y peor si me dice, mira, no me puedo invitar a una gaseosa. Y decirle, no tengo. Mejor andar sin novia. Así la miseria solo yo me la trago. Pero ¿a cuántos de nosotros Dios no nos prospera? Porque sabe que esa poca prosperidad nos va a eliminar. Dice el apóstol ahí, considerad. Y con esa palabra me voy a quedar. Voy a terminar la cita. A aquel, fíjese bien, no al hermano, no al líder, no al anciano, no al pastor. Dice, considerad no al papá, no a la mamá, no al cónyuge. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que, oiga, esta es la parte que me interesa. Me interesa considerar la palabra aquel, está hablando de Cristo y lo que sigue. Para que vuestro ánimo, oiga, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestra alma no se desmaye. Compárate con aquel que pagó el precio por ti, lo que sufrió por ti, con él. Debes de considerar o considerarte tu situación con la de él. Si te comparas a él, entonces vendrá una satisfacción a tu alma. Y dirás, realmente a mí no me pasa nada. Porque cuando yo veo casos de personas que están mucho peor que yo,
o que mí, como sea, digo, Señor, perdóname tanto que reniego, pero ellos están peor que yo. Tú no me has tratado como a ellos, Señor. Yo no he llegado hasta donde ellos han llegado, y no estoy hablando de cosas financieras, no, hablo de otras cosas. Ni tampoco hablo de pecados, porque no sería como el fariseo. Amén. Entonces dice, fíjese bien, solo el sufrimiento nos lleva a la reflexión. Por casualidad, ustedes nunca le dejaron de dar de comer un tiempo para que aprendiera a valorar los frijolitos que le daban. Es que mientras usted no aguante hambre, no considera, no reflexiona. No solamente lo importante de los frijoles, sino lo ricos que son. Porque de verdad son ricos. Pero muchos no consideramos esto. Entonces, solo el sufrimiento, solo el trato nos lleva a la reflexión. Fíjese que la palabra ahí, considerar, es la palabra analogizomai, con Z y sin H, ¿verdad? Analogizomai o analogizache o sate con STH al final. Fíjese que eso comporta la idea de una reflexión profunda. No solamente es de ver a Cristo, no, ver en profundidad a Cristo. No es solamente verlo a Él en la cruz, sino profundizar en lo que es morir en una cruz. Ver todo el principio desde el Getsemaní hasta el momento en que fue sepultado. Pero eso se queda pequeño cuando usted considera a las partes donde Él descendió, a lo que Él dependía para poder salir de ahí. Considere con profundidad. Lo que pasa es que nosotros solo le decimos, disculpe, no hay mejor ejemplo que uno de padre con sus hijos, porque Él es mi padre y yo soy su hijo. Pero muchas veces solamente le decimos a nuestros hijos, mira ese niño, mira, tú no estás así. Pero el hijo nuestro ni se imagina lo que ese niño descalzo o lo que ese niño pobre sufre, pasa, se expone. Puede ser hasta un instrumento sexual para otro depredador. Pero el niño nuestro no tiene el alcance, solo ve que no tiene zapatos. Y él dice, ay pobrecito, no tiene zapatos. No solo no son zapatos, una infinidad de cosas. Entonces considera sería bueno llevarlo y decirle, mira, vas a vivir un mes a la par de él. Y ahí te vas a dar cuenta lo que es ese niño y lo que es tu vida. Lo que tiene y no tiene ese niño y lo que tienes y no tienes. Lo que ese niño valora y tú ni siquiera multiplicado 1000 veces lo has valorado. Una reflexión profunda. Ese es el carecimiento que tenemos muchos. Hablando en el Señor, no valoramos muchas veces ni el ministerio que pertenecemos, ni el servicio que tenemos, ni el líder que tenemos, ni la palabra que tenemos, ni la alabanza que tenemos. Nada, no lo valoramos. No valoramos que somos una iglesia pequeña y que aquí todos nos conocemos y no somos extraños. Que el pastor lo conoce por lo menos de vista y donde lo encuentre, sabe que usted es de la Misión Cristiana Judá. Y en su caso, casi siempre a todos les puedo el nombre. Porque el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Y esto no incluye a los nuevos. Porque yo a los nuevos no me les acerco porque yo respeto, posiblemente no quieren nada. Y hay que dejarlos, si se sienten bien algún día van a regresar. Pero si uno se le acerca, hermano, es como aquellos que están a la parte de uno diciendo levántese para aceptar a Cristo. Lo que están haciendo con algunos es que no vuelvan. Considerad una reflexión profunda de ponderación, oiga esto, de ponderación contemplativa, de ponderación. Mire qué profundo es esa palabra, considerar. Contemplemos, pero ponderemos.
Cuando hablamos de reflexión es considerar detenidamente una cosa. La reflexión es considerar detenidamente. Eso es reflexionar. Cuando hablamos de profundo, más de lo regular, más de lo que está a la vista, más de lo que se percibe al ojo, más de lo que se percibe al oído. Y nosotros lamentablemente no hacemos esa reflexión profunda, que es ponderar, examinar con cuidado algún asunto, considerar con cuidado algo, determinar el precio, determinar el valor real. Mi buen amigo y, ¿cómo le puede? Mi amigo y bien ponderado hermano. Amigo por una cosa y bien ponderado hermano es un hermano que considero, sé, valoro lo que él es como hermano. Tiene un valor especial como hermano. No es un hermano común y corriente. Lo pondero y digo ponderado hermano. Estimado, apreciado, valorado. Eso es ponderar. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con lo que el Señor sufrió, hablando del trato, de la disciplina a la cual nosotros hemos sido sometidos. Si usted compara eso que usted considera que es demasiado fuerte, demasiado duro para usted, y lo compara con Cristo, diría, a mí no me pasa nada realmente. Yo no he perdido nada. Amén. Entonces, que contempla y medida intensamente. Que contempla y medida intensamente. Cuando dice contemplativo, que medita intensamente, a eso se está refiriendo. Ahora, para poderlo lograr, consideremos, dice el apóstol, a aquel que sufrió. O sea, meditemos o reflexionemos profundamente en la pasión de Cristo. ¿Cuál fue el precio que Él pagó para que yo fuera alcanzado? Hermano, ninguno de nosotros, es un decir retórico. Ninguno de nosotros estamos conscientes, si estoy en la iglesia hablando de conversión, si estoy en la iglesia hablando de servidor, si estoy en la iglesia hablando de un adorador, si estoy en la iglesia deleitándome en la palabra de Dios, cómo Dios está cambiando y transformando mi vida. Lamentablemente nosotros no consideramos por qué estamos aquí. No valoramos por qué estamos aquí. Deberíamos de indagar diligentemente como lo hacían los profetas, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Deberíamos de indagar diligentemente, preocuparme, ¿cómo es este milagro de que yo esté en sus caminos? ¿Lo hacemos? Normalmente no. Por eso somos cristianos mediocres. Y cuando digo cristianos mediocres, no estoy hablando de cristianos que no alcanzan una perfección como la que el mundo habla y se le enseña que sin santidad no ve al Señor. Y es por eso que todo el mundo, porque quiere ver al Señor, anda con la cabeza para abajo, no quiere ir nada, no se mete con nadie, está aislado, se va a un monasterio. Eso no es la santidad. Porque usted puede dominar su vista y puede andar con los ojos cerrados, pero la suciedad de su alma por naturaleza, como lo dijo David, en pecado me concibió mi madre. Usted no puede escapar de esos pensamientos. Y es por eso que por aislar a los hombres de las mujeres hay una gran infinidad de personas que se unen con el mismo sexo, porque llegaron a una degeneración, porque no pudieron controlar su concupiscencia. Al no haber mujeres, hay hombres. ¿Por qué cree que hay tantas violaciones en las cárceles? ¿Me estoy dando a entender? Nosotros deberíamos de reflexionar sobre esto y decir, ¿por qué estoy en los caminos del Señor? ¿Cómo es que Dios me alcanzó a mí siendo pecador? Son de las cosas que quiero compartir no sé cuándo. Apártate de mí, Señor. ¿Por qué le dijo Pedro eso? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Por qué no se lo había dicho antes si siempre andaba con el Señor?
¿Por qué no se lo dijo antes si había visto los milagros del Señor? ¿Por qué llegó un momento? Es que Dios lo hizo con ese propósito, para que Pedro llegara, y llegó. Cayó de rodillas en la barca y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Nosotros no estamos conscientes. Y en la medida que estamos conscientes como Pedro, es en la medida que Dios quiere que alcancemos, que lleguemos a esa condición. Pero no, aquí nosotros venimos, es un decir retórico, aquí nosotros venimos como que la iglesia nos necesita a nosotros, como que el pastor necesita de mí, como que los hermanos necesitan de mí, como que los que están en el parqueo necesitan de mí, como que la gran chulada viene y hay que hacer un montón de apartes para que el hermano se parquee y hay que poner una alfombra roja si es posible. Y no por la sangre de Cristo. No estamos conscientes. A mí me da una gran pena y vergüenza cómo me atienden los jóvenes cuando vengo. Me da una gran pena y una gran vergüenza. Porque yo no me merezco eso. El único que se lo puede merecer es el Señor. Por eso David, cuando le llevaron el agua del pozo de Belén, lo que tanto había anhelado, no tuvo el valor de tomársela, porque esa agua significaba vidas expuestas. Entonces dijo: no la puedo beber, y la derramó en libación. Y dijo: un agua como esta, solo el Señor se la merece. Pero ¿cuántos nos han dejado porque somos una iglesia que no llena los requisitos para ellos? ¿Qué andan buscando? No pueden ni siquiera considerar. Entonces meditemos o reflexionemos profundamente en esa pasión de Cristo. Entonces sacaremos esfuerzo necesario. Entonces sacaremos fuerzas al comparar lo que Él pasó y toleró. Y lo que se pide a nosotros que pasemos y toleremos. Pero nosotros no toleramos ni siquiera el error de omisión de un hermano en saludarnos. Cuando a usted le pase eso, hermano, mire, le doy infinitas gracias al Señor que a mí esas boberías no me eliminaron, porque a mí en mi transcurso del caminar en el Señor y en mis primeros años de servicio, mucha gente me dejó con la mano extendida ahí en la puerta dando la bienvenida, me dejó con la mano extendida y me veían y ni me daban la mano. ¿Qué cree que se puede sentir? Pero mire, no dejé jamás el servicio. Mire, lo que Cristo sufrió por mí, los desprecios, eso que a mí que me pasó, eso es risible. Lo menos que puedo decir yo, hablando vulgarmente, esto es un orgulloso pata rajada. Pero no lo pensé así, yo se lo digo hoy, porque está bien serio usted. Pero que a mí eso me va a eliminar porque un hermano no me saludó, porque un hermano no me habló, porque un hermano me hizo la cara bien seria, porque un hermano me regañó, porque me dijo que ahí no me debo de parquear, que ahí no me debo de sentar. Por eso me va a eliminar cuando yo veo a Cristo. No, Señor. Y vamos a llegar a este punto, que si nosotros nos analizamos a Él y todo lo que pasó, ahora viene una pregunta: ¿y ahora dónde está? ¿Y ahora quién es Él? Porque tenemos que llegar a este punto, hermano, que no lo vamos a poder ver glorioso si no lo hemos visto manso y humilde. No lo vamos a poder ver como el león de la tribu de Judá si no lo vemos como el cordero inmolado. Ya terminé. Después de todo, al reflexionar, nos daremos cuenta que lo que padecemos no tiene comparación con lo que sufrió el Señor Jesús. Usted, hermanita, que sufre por su cónyuge, hermanito que sufre por su cónyuge, eso no es nada. Solo le puedo decir, esa es su elección. Es que usted dijo que era lo mejor de lo mejor.
Como dicen algunos jóvenes ahí, best of the best. Yo no sé inglés, te lo anticipo para que no me castigue corrigiéndome mi acento y mi pronunciación o mi fonética. Pero usted escogió lo mejor de lo mejor. Ahora aguántesela. Y si no la aguanta, pídele al Señor que se lo lleve, a usted, no a ella. Ni con los que habían padecido los honores de la fe, a quienes se ha referido el escritor en el capítulo anterior, ellos habían perdido todo lo material, los hombres de la fe. Todos habían perdido lo material, sus cargos, sus posiciones, lo habían perdido todo. Pero le dice el escritor a los hebreos, aquellos muchos hasta dieron su vida, vosotros ni siquiera a heridas del cuerpo habéis llegado. Entonces, si usted siente que está sufriendo, compárese con Cristo. Y va a decir, no, Señor, yo estoy en la gloria. Gracias a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el hermoso privilegio que tú nos concedes. Hoy voy a tener esta meta de considerar a aquel que sufrió por mí, a aquel que se sometió al trato del Padre como a un hombre pecador, no siéndolo. Pues nosotros, dice el apóstol Pedro, sufrimos por lo que hemos hecho, pero él que sufrió sin haber hecho nada malo. Usted venía desesperado, no se preocupe. No se preocupe. Hay remedio para la pereza y la depresión, porque lo que hemos estado viendo hasta este momento tiene que ver porque muchos somos perezosos y otros estamos en depresión o las dos cosas. Pero quiero decirle algo. Mira a Cristo. Considérelo a Él y le vendrán fuerzas. Y aún así, si no lo ve a Él, si usted pudiera ver la cantidad de personas que están debajo de su condición, usted diría, Señor, gracias. Porque solo el hecho de tener iglesia es una bendición, Señor. ¿Por qué, hermana, iglesia? Porque Dios le habla. Porque Dios le dice, no sufres por gusto. El sufrimiento que estás llevando es necesario. Porque debe de haber en ti santidad. Santidad progresiva. Si no te trato, no creces. Si no lo trato, no madura. Y además de ello, hermano, el Señor tiene control de su vida. Él sabe las cosas que está permitiendo y las cosas que no permite. Y no pondrá sobre usted una carga que usted no puede sobrellevar. Ni pondrá en usted una preocupación que no tenga solución. No hay necesidad que Él no supla. Porque lo que es fue hecho de lo que no se veía. Significa que aunque para usted sea imposible, para Dios no hay nada imposible. Señor, ¿cuántos necesitamos una reflexión profunda, una ponderación contemplativa, primeramente de ti y de aquellos hombres de fe que nada los detuvo, nada los eliminó? Hermano, usted es posible que esté estancado y esté próximo a ser eliminado. Ve a Cristo, considérelo. Está en sus caminos. Le aseguro que por muy dificultuosa que esté siendo su caminata, le
Le aseguro que si usted lo compara con su vida antigua, diría: Señor, prefiero seguir en el desierto que estar en Egipto, de donde tú me sacaste. Hoy quizás no tengo, Señor, capacidad económica, pero tengo confianza, pero tengo esperanza. Hermano, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción y él no se rindió. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque también él sabía, él tenía la esperanza que el Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Usted y yo tenemos la esperanza, no solamente esa, sino que un día Dios te levantará, un día Dios te proveerá, un día Dios te sanará, un día Dios levantará tu cabeza, un día Dios cumplirá el propósito. Por eso no desmaye, por eso no se rinda. Mire, la disciplina de sus padres le ayudó mucho. Pues así la disciplina del Señor nos ayudará mucho, porque es necesaria. Señor, gracias por darnos la palabra que necesitamos, Señor. Necesitamos fortalecernos en ti.